Oh. Bueno, y hablando de actitud, nosotros en nuestro programa estamos muy contentos porque estamos eh, para recibir y conversar con Marta Beato, psicoterapeuta muy conocida en nuestro país desde hace muchísimos años. Ha estado tocando temas que tienen un impacto en todo el proceso de la ayuda al otro, procesos de desarrollo, ha trabajado mucho con organizaciones y ella ha estado mostrando una preocupación sobre la pandemia de salud mental, que desde el año pasado son muchos los especialistas de la conducta de la salud mental que han estado hablando sobre esto. Y con Marta Beato vamos precisamente a estar profundizando sobre este tema. Marta, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. Qué lujo tenerte aquí. Buenos días. Un gusto estar con ustedes, empezando la semana. Comenzando la semana. Bienvenida, Marta. Un gran honor conversar contigo. Gracias. Para mí que ustedes me invitaran. Muchas gracias. Marta, ¿cuál es la condición de la salud mental de la población a propósito de esta pandemia del COVID-19? Mira, nosotros lamentablemente no tenemos estadísticas frescas sobre este tema, pero en el ejercicio profesional y conversando con otros colegas y además ustedes mismos, o sea, sin tú ser profesional, si tú te pones a leer los periódicos, a ver las noticias y a ver las cosas que están pasando, lo podemos identificar. Todo esto que hemos vivido ha alterado los estados de ánimo de la gente. Pero no solamente los estados de ánimo, también ha alterado la capacidad de pensamiento y raciocinio. Y porque nadie se esperaba que esta pandemia fuera tan larga, ¿verdad? Sí. Entonces, todo el mundo, mucha gente estaba mentalmente preparada para, 3 meses, 4 meses. Sí, yo creo que puede llegar a 6, pero señores, ya tenemos más de un año y las condiciones todavía están totalmente dirigidas por la pandemia. Miren lo que está pasando ahora mismo en India. Sí, o sea, esto, y nosotros somos un sistema. Tú dirás, bueno, es en India. No, es que somos un sistema, todo nos repercute. Sí. Entonces, como ha sido tan larga, ha sido muy difícil la recuperación emocional. De hecho, una persona pierde el trabajo, ¿verdad? Y no bien está como tratando de ver qué es lo que va a hacer cuando se le muere un pariente. Entonces, ya está en el duelo, cuando entonces se entera de otra persona, cuando pasa algo en el vecino, cuando viene la noticia en los medios. Entonces, todo esto ha afectado, pero de una manera considerable, la salud mental de las personas, con el problema de que la gente no se da cuenta de que tiene su salud mental afectada. Porque cree que estar afectado es estar loco. Entonces la gente está más alterable, la gente se ofende más, la gente está más agresiva, más irritable, pasan cosas increíbles, como ese tipo que cogió el bate y le dio un batazo al vidrio delantero de otro carro. Porque... Exacto. O el que sacó una escopeta y le lanzó con una escopeta que se fueron a tiros ahí tú a tú. ¿Tú viste eso? Un nivel de agresividad impresionante. Exacto, y así tú ves muchas cosas. Ese señor que todo el vecindario dice que era un hombre callado, que era un hombre tranquilo, bueno, se suicidó, mató a la mujer, se suicidó. Exacto. Bueno, porque todo el mundo está afectado. Esto no es cuestión de... Entonces tú tienes que ser capaz de darte cuenta hasta dónde te afecta a ti. Las depresiones están a la orden del día. Y la intolerancia muchas veces de la gente. Marta, nosotros los dominicanos somos muy alegres por naturaleza y cosas que les pasan a otras culturas, de repente nosotros sentimos que nos afectan más a largo plazo o más adelante, cuando se agota esa batería de alegría y de chispa que nosotros tenemos, pero con 1 año y pico de pandemia ya sí se ha agotado. Claro. ¿Cómo nosotros podemos, una persona como tú dices que a veces no nos damos cuenta que tenemos la salud mental afectada, cómo una persona puede darse cuenta, qué pequeñas señales una persona puede ver, que te está escuchando ahora, puede ver y tomar como parámetro para decir, bueno, según lo que dice Marta, entonces yo sí me estoy viendo afectada, para poner atención personal, porque aquí ahora mismo también se requiere mucho que la gente
tome control de su propia situación. Claro. Ese autocontrol es muy importante ahora mismo. Excelente, excelente esa pregunta tuya, porque yo creo que puede dar mucha luz. Mira, en función de cuál es, todo el mundo tiene lo que se llaman sus emociones favoritas, así se llama. Emociones favoritas son, hay una tendencia a que cuando tú estás, por ejemplo, molesto, hay un tipo de emoción que es la que sale. En unos casos es rabia y en otros casos es tristeza. Eso es lo primero, que tú te des cuenta de esas emociones negativas, y en otros es miedo. Okay. Entonces, de esas 3 emociones negativas, tú tienes que ver cuál es tu tendencia. Entonces, cuando tú entras en una situación de estrés o de alerta permanente, se va a activar con más frecuencia tu emoción negativa preferida, vamos a decir, la más frecuente. Entonces, si tú eres de las personas que te molesta, tú te das cuenta que estás cada vez más irritable, que cada vez más intolerante, que respondes de una manera más agresiva, que a veces el otro te dice, ¿pero qué fue? ¿Pero qué y tú fue? dices, pero yo no, y tú ni te das yo cuenta. Yo no te he dicho nada. Yo no he dicho nada, pero el otro le llevaste la cabeza, pero tú no te das cuenta que lo estás hiriendo. Ahora, si tú eres de una tendencia más bien depresiva, tú te vas a dar cuenta que tú estás como cada vez más down, o que más lento. Más lento, te invitan y tú como que no quieres, ay no quiero, y no quieres ni ver televisión, y te dan ganas puede que te den ganas de llorar, vas perdiendo como el gusto, tenías un hobby y ya no te da ganas de hacer eso. Entonces eso te estás afectado, porque la gente cree que solamente cuando ya tú explotes y te haya que llevarte al médico y no, esto tiene grados. Si tú eres una persona temerosa y te das cuenta que estás cada vez más desconfiado, cada vez más temeroso, cree que se te pegó el COVID, cree que en la calle todo el mundo te parece un asaltante, cada vez que eso es, ya tú estás entrando en un estado patológico de miedo. Ya el miedo no es una alerta natural, ya el miedo es algo más. Y así, si tú empiezas a notar cambios en tus relaciones, en tu productividad, en tu bienestar, en las cosas que disfrutabas, todo eso es como un bombillo rojo. Estamos hablando con la psicoterapeuta Marta Beato, y es la pandemia y la salud mental el tema que nos ocupa hoy. Marta, mencionaste rápidamente duelo, una persona que murió un familiar en toda esta pandemia, que ha tenido una característica muy particular, y es que al principio de la pandemia mucha gente lamentablemente murió sola, había mucho desconocimiento, entonces mucha gente vio partir a sus parientes sin despedirse, sin hacer un cierre, y eso hace que el proceso del duelo pues sea mucho más duro. Una persona que te esté escuchando y que vivió esa primera etapa de la pandemia con esa soledad, con ese deseo que se quedó de wow, y no dije, y no estuve, y papá o mamá murió sola, y yo no estuve ahí. Wow. ¿Qué serían esas palabras y qué hacer? Mira, esas personas, yo les diría que es muy posible, pero 98% posible, que tengan un duelo abierto. Porque tal y como tú dices, los ciclos de la vida, de lo que sea, necesitan un cierre para que tu mente y todo tu ser interno puedan moverse a otro nivel. Pero cuando tú no puedes hacer el cierre, ese es el caso de los duelos abiertos, tú te quedas con muchos asuntos no resueltos y eso te quita energía, te quita capacidad de disfrute, eso es como una cadena, como que te atrasa, que te impide recuperar tu bienestar. Entonces, esas personas tienen que, en la mayoría de los casos, hay que buscar algún tipo de ayuda. Puede ser un sacerdote que te ayude a elaborar tu duelo, puede ser un profesional de la conducta, puede ser hasta un libro. Mira, hay libros buenísimos que te dicen cómo tú vas elaborando tu duelo poco a poco. A veces es escribiéndole cartas a ese ser que ya partió y a través de las cartas decirle lo que no le pudiste decir. A veces hasta indicamos que vaya al cementerio y que allá tenga una conversación como
como con el alma de esa persona, como que vea la tumba, o que todo eso se recomienda. ¿Tú entiendes? Hay muchas maneras, pero hay que ayudar a la gente. Claro. No es de que olvídate que con el tiempo, no, con el tiempo no. El tiempo no cura las heridas, no. A veces las pudre. Sí, sí. Y en esa misma línea, antes de que te hagas tu pregunta, Cintia, preguntarte, Marta, conozco algunos casos, pero uno en particular. Un nieto le pega el COVID a su abuelita. La abuelita muere. Entonces viene ese sentimiento de culpa. Sí, sí. Ese es muy fuerte. Y ese es muy, muy fuerte. Y ese tiene que trabajarlo. Y eso hay que trabajarlo profesionalmente. Oye, te lo aseguro. Y más aún que la gente a veces sin querer, de manera imprudente, lo recuerda, lo menciona, lo cuenta. Entonces, esa persona carga interiormente con la culpa. O sea, a eso hay que ayudarlo a que lo vea hasta desde un punto de vista filosófico y espiritual, donde tendría que lograr entender que era su momento y que él fue un canal. Eso no es tan fácil, porque lo que está pasando no es a nivel lógico. Entonces tú lógicamente le puedes explicar, no, tú no tienes que ver con eso, pero es que donde está el dolor y donde está la culpa no es en el área de la lógica. Porque si yo no hubiese salido y entonces claro, yo llegué y contagié. Claro. Además, si le tocó eso, hay un aprendizaje para ese nieto. O sea, más que la culpa o junto con la culpa, él tiene que ver cuál es el aprendizaje que la vida le trajo para que haga ese aprendizaje. Y en esa misma medida, como que la vida te va liberando de esa culpa y de ese dolor. Y tú tienes que hacer algo bueno con eso que te pasó. Que no es fácil. No, Marta, y ahí estamos mirando en términos personales hasta ahora, pero por ejemplo en casa, que a mamá la salud mental se le ha afectado porque va hacia la depresión, pero papá hacia la ira, pero los niños están con esta escolaridad en línea, también tienen su propio estado mental alterado, y si hay un adulto mayor en la casa, pues también, y si hay alguien además que te está ayudando en la casa, que no pertenece al círculo familiar, pero que está ahí, va, viene, todos esos estados mentales juntos en la mesa, ¿cómo ese sancocho se puede manejar, Marta? Porque hay demasiadas situaciones que hay que trabajar y conciliar. ¿Qué conversaciones traemos a la mesa? ¿Cómo manejamos ese grupo? Ahí tiene que haber una persona, que sea capaz primero de centrarse ella. Esa persona, centrarse, ¿verdad? Buscar su centro, ver qué es lo que a ella o a él lo centra, si es caminar, si es rezar, si es meditar, si es medicarse, no lo sé, pero tiene que buscar la manera de que haya alguien que tenga el centro para que conscientemente maneje, por ejemplo, esas horas de almuerzo. Conscientemente. Y quizás en unos casos, para que cada quien tiene que hacer su diseño, quizás en unos casos comen los niños primero y después comen los otros. Porque quizás juntarlos a todos, más que un momento de descanso, va a ser un momento de alteración. O al revés, quizás sea el momento de ponerlos a todos y quizás vamos a orar, o poner temas agradables, o saber exactamente qué se va a hablar. Pero para eso tú tienes que estar bien, porque acuérdate que el otro, tú le pones un tema agradable y te puede decir, ay, tú sabes disparar. Bueno, el otro no tampoco le pongan tema, ¿verdad? A la otra que está deprimida no le interesa que tú le pongas ningún tema, porque no quiere hablar. Sí, sí. Los niños menos, porque la verdad es que esto de la virtualidad, eso hay los que tiene vivirlo. mal, sí. Eso hay que vivirlo. Yo que he tenido a mis nietos aquí por semanas, a veces, yo sí he visto lo que es eso. No, eso hay que vivirlo. Eso es una cosa, señores, que eso es loco. Eso es para que no pierdan, porque no tengan aburrido, para que no sé, es más, no sé, de verdad no sé. Y eso, entonces, y tú estás diciendo algo muy, muy potente, Marta, y esto lo estamos viendo desde el adulto con el nivel de conciencia, pero los niños, ¿cómo los niños están viviendo esto? ¿Cómo los niños están entonces sufriendo el mal humor de mamá y papá, en las carencias, el que quiero salir, pero no puedo,
porque no debo. Es decir, los niños están viviendo todo esto Sí. de una manera diferente. ¿Cuáles, entiendes tú desde tu punto de vista profesional, posibles secuelas para estos niños, para estos adolescentes que necesitan ese contacto social, para este joven que está arrancando la universidad y que necesita, y es importante el contacto social, físico, verse en ese aislamiento? ¿Cuál sería el posible efecto que pudiera tener todo esto? Mira, vamos a ver muchos. Y hay mucho para pensar. Por ejemplo, vamos a empezar diciendo que nosotros vivimos en la famosa cultura del espectáculo, de la que nos hablaban, ¿verdad? Por ahí. Entonces, los niños han ido creciendo con un exceso, con un estar constantemente estimulados, ¿verdad? Okay. O están con los juegos, o están con los amiguitos, o están en la escuela. Es un constante estímulo, porque en nuestra cultura no se hace énfasis en también el valor del silencio. Por ejemplo, aquí no se valora el aburrimiento. Ay, es un niño aburrido, un peligro. Y el niño, estoy aburrido, ay, corre, vamos a hacer algo. Y el papá de payaso, ay, para que el niño se ría. Sea. Entonces, a mí me quitaban el aburrimiento de otra forma. Tú estás aburrida. Mira, coge el suape y le coba, Marta, me mandaban, vaya y limpia esa habitación y se le quitas. Y se me quitaba. Pero además te voy a decir más. Hace ya un tiempo que venimos viendo que aburrirse también es importante, porque a lo que se le llama aburrimiento es a tú quitar los estímulos, ¿verdad? Y eso te permite inclusive que tú puedas ser más reflexivo o que tú seas más creativo. Sí. Inventa tú lo que tienes que hacer. Claro. Pero hasta eso, entonces es bien complejo, porque hasta eso, el niño estoy aburrido. Entonces, ¿qué han hecho? Pegarse de los aparatos electrónicos, ¿verdad? Pero además ver los conflictos de los padres. En muchos casos se han distanciado, porque una mamá controladora se ha vuelto más controladora y los hijos están locos. Yo conozco casos de hijos que se han ido. Uno se fue para la Romana con una tía, otro estaba estudiando en los Estados Unidos y desde que pudo se fue. Dice que no vuelve. Bajaron de la mamá histérica. Sí, para desconectarse totalmente. Sí, he visto divorcios así sorprendentes, de estar juntos, no se soportan. Entonces, y todo eso impacta a los niños. Claro. Entonces, pero déjenme decir, es que toda esa secuela no es ahora que se van a ver. Dura hasta 4 años todo esto. O sea que todavía dentro de 3 o 4 años, nosotros vamos a estar viendo situaciones que fueron generadas durante la pandemia. Vamos a ver duelos abiertos de ese tiempo. Vamos a ver conflictos grandes en jóvenes en sus propias vidas. Vamos a ver conductas agresivas en la violencia intrafamiliar. También lo que pasa es que eso no se dice, porque la idea tampoco es como asustar a la gente o darle más malas noticias, pero la violencia intrafamiliar ha subido mucho también. La violencia. Hay que quitar como el velo de misterio, no, pero lo mal visto que a veces se ve buscar ayuda profesional, Marta, porque ahora mismo más que nunca se hace muy interesante, muy importante que los líderes, el líder de la casa, esa persona que cuando llega a la casa permea con su estado de ánimo a la casa completa. Claro. O al líder que cuando llega a la oficina, según cómo llegue el jefe ese día, así está la oficina completa. Entonces, si tú te sabes con ese poder, tienes que trabajarte y la gente tiene que perderle el miedo, Marta, a ir a un profesional, sentarse con un profesional y ayudarse para ayudar en la casa o en la oficina. ¿Qué le podemos decir a esa gente que tiene ese temor de acercarse a un profesional para que no lo vean como raro? Bueno, mira lo que yo voy a decir. Yo creo que toda persona inteligente, si tiene un dolor en un diente o siente que hay algo que no está funcionando bien en sus dientes, toda persona inteligente no se le ocurre, ¿verdad?, hurgarse él mismo o sacarse el diente. Toda persona inteligente dice, déjame ir donde que estudió y que sabe cómo es el tema de la bucal. Toda persona inteligente, si tiene mucha taquicardia o siente que no puede respirar, no se le ocurre tomar agua de sal con azúcar todos los días
porque me han dicho que eso quita la taquicardia, sino que dicen, no, déjame a un cardiólogo. Eso es inteligente, ¿verdad que sí? Bueno, pues de igual manera, toda persona con cierto mínimo de inteligencia debería saber que ante los problemas emocionales, problemas de conducta, hay una persona que estudió todo esto, que es objetiva porque no está a favor de nadie, en contra de nadie, que te puede ayudar a que tú encuentres respuestas y encuentres formas de solucionar eso, de quitarte esa piedra del camino. Eso es lo que yo le diría, pero no solamente la consulta. Mira, hay tantas ayudas. Mira, desde el mes como de septiembre, estoy, por ejemplo, en el caso mío, ofreciendo unos webinarios. La mayoría de ellos auspiciados por una empresa. O sea, que ni siquiera tengo yo, ni siquiera tiene la gente que pagar. Oye, cada webinario de eso, uno fue manejo de la adversidad, otro fue sobre el duelo, otro fue sobre cómo cerrar el año. Y seguimos. Entonces hacemos un webinario auspiciado y un webinario donde tú pagas. Pero tú sabes lo que tú pagas. 1,000 pesos. O sea, porque la idea es para no dártelo gratis. Pero tú puedes tener acceso. Tú tienes que buscar información, tú tienes que buscar herramientas. Tú no puedes llevarte solo de lo que tú sabes porque mira, vas a terminar mal, de verdad. Y esta es una época donde hay mucha información, hay muchos profesionales que están ofreciendo mucho contenido. A eso es que me refiero. Yo puse el ejemplo mío, pero así hay muchísimos. Sí, es muy válido. Pero es muy válido. Autoridades mundiales se están ofreciendo. Exactamente. Seminario gratuito por $20, por $10. Es para que la gente tenga acceso. Claro, claro. Esta es una época precisamente para buscar ayuda. Sí. No tenemos por qué cargar con esto solo. Marta Beato, para nosotros es un lujo conversar contigo y espero que esta sea la primera conversación de muchas que tengamos en nuestro programa. Espero que ustedes me inviten porque la verdad que para mí es un honor conversar con ustedes. De verdad que para sí. nosotros también. A ustedes los escucha mucha gente. Ay, amén. Claro, y además el tipo de público que ustedes tienen es un tipo de público que coincide con el tipo de público para el que yo trabajo. Sí, porque que conecta. Como que sí, por el tipo de intereses, me refiero al tipo de intereses. Claro. Totalmente. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, Marta. Bueno, mis redes, ¿verdad? Marta Beato y Marta Beato Centro, y el 829-343-4420. Ahí ese es un WhatsApp por donde contestamos. Pero en las redes pasamos toda la información. Buenísimo. Y en Facebook, yo también estoy en Facebook. Tú estás en todas, Marta. En todo. Bueno. Pones Marta Beato y sale Marta por todas partes. Un honor esta conversación, Marta. Señores, un abrazo. Gracias por invitarme. Feliz resto de la semana. Gracias. Igual para ti.